Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Desconectando. Y por fin, después de casi un mes sin subir ningún vídeo al canal, porque he estado liado con trabajos de universidad y otras cosas y otros trabajos, os traigo un podcast sobre ciberfeminismo. Uno de los trabajos que estaba haciendo en la universidad giraba en torno a este tema de cómo el feminismo ha enfocado las sociedades tecnológicas o cómo ha enfocado la tecnología. Entonces el tema va a ser un poco el feminismo frente a las sociedades científico-técnicas o tecnológicas, como lo queráis llamar. Antes de empezar con todo este tema, deciros que hay que ser consciente de que no existe una única visión del feminismo en relación al desarrollo de la tecnociencia y que sobre todo que dependiendo del posicionamiento que adoptemos o tomemos, pues se destacarán o se enfatizarán más en unos aspectos que en otros. Por eso en este podcast pues me gustaría mostrar de forma muy breve cuáles son los posicionamientos, podríamos decir, del feminismo radical cultural, del socialista y del feminismo liberal, para ver así cuáles han sido las relaciones que estas diferentes corrientes de pensamiento han tenido con la tecnología. Para empezar esta exposición o debate, me gustaría hablar de un artículo de Núria Vergés, que es una investigadora postdoctoral del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona, que se llama Teorías feministas de la tecnología, evolución y principales debates. Está en internet, es del 2013 y si ponéis el título lo encontraréis seguro. Pues ¿qué dice esta investigadora sobre el feminismo radical cultural y el socialista? Pues nos dice que estos dos corrientes de pensamientos dentro del feminismo consideraron, por un lado, la tecnología como inherentemente patriarcal, se centraron en mostrar los efectos negativos de la tecnología sobre las mujeres e inauguraron una profunda tecnofobia entre el feminismo. Ambas corrientes se mostraron pesimistas respecto a la tecnología y provocaron una actitud tecnofóbica entre las feministas, al concentrarse en demostrar la discriminación y explotación de las mujeres en relación a las tecnologías. Con esta breve presentación de la visión del feminismo radical cultural y del socialista sobre la tecnología, no quisiera reducir las aportaciones de ambas corrientes a un discurso tecnofóbico. Las críticas que todas las autoras que están inmersas en estas corrientes hacen sobre la tecnología y sobre la ciencia son acertadas y muy necesarias dentro de un contexto neoliberal, capitalista y patriarcal. Pero no podemos focalizar únicamente en una de las dos caras de la tecnociencia. Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues que si estamos dentro de un contexto que es neoliberal, capitalista y patriarcal, entenderemos, como muy bien han hecho estas corrientes de feminismo, que estas tecnologías son patriarcales, pero no podemos considerarlas inherentemente patriarcales y capitalistas, porque si fuera así, si fuera inherentemente patriarcal e inherentemente capitalista, dejaríamos de lado toda la tecnociencia desarrollada dentro de otros programas o dentro de otros sistemas culturales, relacionándolo con lo que ya os he podido comentar en otros podcasts. Las modelaciones que todo sistema de significación cultural o que cada modelo cultural ha hecho, sobre todo desde sus antropologías y epistemologías, ha orientado el hacer técnico para justificar la comprensión de su mundo. Y esto es una forma de mostrar la flexibilidad de la tecnociencia. Por lo tanto, no podemos considerarla inherentemente patriarcal e inherentemente capitalista. Es decir, la tecnología por sí misma no es patriarcal y la tecnología por sí misma no es capitalista. El sistema patriarcal y el sistema capitalista han cogido la tecnología y le han dado un género, un sexo, y la están utilizando para explotar el entorno o el medio ambiente en el corto y medio plazo. Pero si pudiéramos imaginar una sociedad que no fuera patriarcal y no fuera capitalista y que a la vez fuera una sociedad con un alto grado de tecnología, diríamos que la tecnología es patriarcal y capitalista. Si no existiera en una sociedad ni el patriarcado ni el capitalismo, ¿la tecnología sería capitalista y patriarcal? Esa sería una buena pregunta. Y entonces el peligro de generar, ya sea de forma intencionada o no,
un discurso tecnofóbico dentro de un contexto cultural muy marcado por el ludismo, imposibilita o dificulta, o sea, es decir, hace muy difícil, a mi parecer y por lo que he podido hablar con otra gente, que la sociedad se apropie de la orientación tecnocientífica, que decida hacia dónde tiene que ir la tecnología. Hoy en día nos dan tecnología, pero nos la comemos como con patatas, ¿sabes? O sea, no somos conscientes de todo lo que implica esa tecnología, no somos conscientes de lo que hay detrás de esa tecnología y tampoco somos conscientes ni nos da la gana de preguntarnos hacia dónde tiene que ir la tecnología en un futuro. O dicho de otra forma, realizar críticas a la tecnociencia sin aportar o intentar reorientarlas dejará esta herramienta humana, porque la tecnología no deja de ser una herramienta humana, en manos de un sistema neoliberal, patriarcal y capitalista. Y entonces, bajo mi punto de vista, a la crítica que ya hay por parte del feminismo radical cultural y por parte del feminismo socialista, hay que sumar una propuesta de apropiación y orientación no capitalista. Por otro lado, tenemos el feminismo liberal de Sadie Plant, que recibe exactamente la misma crítica que recibe la tecnología por parte de los feminismos radical, cultural y socialista. Para contextualizar un poco, Sadie Plant es una escritora y filósofa. Se graduó en filosofía por la Universidad de Manchester y después pasó a investigar o al Departamento de Investigación de Cultura Cibernética de la Universidad de Warwick. No sé si es su libro, bueno, uno de sus libros más importantes, no sé si es uno de los más importantes, pero uno de los que se tradujo al castellano, que no me he leído, pero me gustaría leérmelo, se llama Ceros y Unos, es de 1997 y en este libro, por lo que he podido leer así en artículos, pues hace una visión o a una relación entre la tecnología y el feminismo. Hay otro artículo de Sonia Reverter Bayón, que es doctora en filosofía. El artículo se llama Reflexiones en torno al ciberfeminismo, es del año 2001, y en este artículo comenta lo siguiente acerca del ciberfeminismo utópico. Comentaros que existen como dos visiones o dos corrientes, que son el ciberfeminismo utópico o positivo y el ciberfeminismo distópico o negativo. El utópico es el liberal y el distópico es el radical cultural y socialista. Pues bueno, Sonia Reverter, acerca del feminismo de Sadie Plant, dice que estos ciberfeminismos utópicos son discursos que están faltos de agenda política. Y entonces esta afirmación, que está extraída literalmente del artículo, nos tiene que llevar a la siguiente pregunta. ¿El feminismo radical cultural y el socialista, enmarcados dentro del ciberfeminismo distópico, tienen un programa político que ofrecer en torno a la tecnociencia? Y en el mismo artículo, Sonia Reverter, que entiendo que está posicionada fuera del ciberfeminismo utópico, comenta lo siguiente, y aquí también cito textualmente. Reverter dice: considero que las feministas necesitamos una vez más superar las resistencias, subvertir las normas y resignificar espacios y contenidos. Y ello no lo podemos hacer sin una conciencia clara de que representa una lucha política como cualquier otro frente por el avance de la igualdad y derribar las barreras del patriarcado. Como en muchos frentes, se trata aquí también, en el ámbito tecnológico, de crear una nueva conciencia que atienda a desarrollos no patriarcales y totalitarios. En este primer fragmento se ve muy claro que es como una llamada de atención al feminismo radical cultural y al feminismo socialista para superar las resistencias tecnológicas. La tecnología necesita subvertir las normas y resignificar espacios y contenidos. Y esto no se puede hacer sin una agenda política. O sea, está muy bien, es lo que comentábamos antes, ¿no? Tenemos una crítica enorme a la ciencia y a la tecnología, pero no tenemos una agenda política que nos ayude a generar una lucha propositiva que lleva a la igualdad y a derribar las barreras del patriarcado. Muy bien, tenemos la crítica, pero ¿qué más? Avancemos en la agenda política. Como bien
dice Bayón, hay que crear una nueva conciencia que atienda a desarrollos no patriarcales y no totalitarios de la tecnología. Es lo que decíamos antes. No podemos dejar a la ciencia y a la tecnología inmersas dentro del sistema en el cual están. Si queremos cambiar el sistema, habrá que cambiar todo lo que haya dentro del sistema. Y por lo tanto, la ciencia y la tecnología nos puede ayudar a esto. Porque en el mismo artículo de Bayón dice lo siguiente. Comenta, ahora bien, también creo que con las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TIC o las NTIC, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tenemos la posibilidad de salir de tales parámetros de subyugación y fagolocentrismo. Pero para ello, la agenda política de las feministas, y aquí viene lo interesante, en todos los frentes sigue siendo necesaria. Es decir, Bayón comenta y afirma que el ciberfeminismo utópico no tiene una agenda política, pero a la vez, y aquí es mi interpretación, que si estoy equivocado y alguna persona conoce mejor la obra de Reverter Bayón, pues que me lo comente. Bayón dice que la agenda política de las feministas en todos los frentes sigue siendo necesaria, y esto me da a intuir de que ni el feminismo radical cultural ni el feminismo socialista tienen una agenda política frente a la tecnociencia, y que de aquí se haga la llamada a superar las resistencias, subvertir las normas y resignificar espacios. Si el feminismo radical cultural y el feminismo socialista ya tuvieran una agenda política, ¿qué necesidad habría de hacer esta llamada a la subversión y a desarrollar espacios no patriarcales y no totalitarios? Aquí es donde queda la duda, ¿no? Es decir, si mal no se entiende, esta autora expresa su crítica a la falta de programa político por parte del discurso ciberfeminista utópico, pero a la vez está asumiendo la falta del mismo por parte de los feminismos en relación a de los otros feminismos en relación a la tecnociencia. Y por lo tanto, con esto quedaría reflejado lo que ya hemos comentado anteriormente, que es que, aun siendo necesaria, la crítica no puede quedarse exclusivamente ahí. Y por esto el feminismo de Sadie Plant, quizás, al ser liberal, no enfatiza tanto en la crítica, pero sí que intenta exponer o pensar unas tecnologías que vayan más allá del dominio patriarcal. Lo que es interesante de ver al comparar estos tipos de feminismos es que, bajo mi punto de vista, y aun siendo Sadie Plant liberal, está como un paso más hacia adelante que el resto de feminismos, porque entiende la tecnología o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación bajo un paradigma o bajo un programa o bajo un sistema cultural que no es capitalista ni patriarcal. Y en este sentido, Plant establece una distinción entre dos tipos de tecnología o de comunicación. Nos habla, por un lado, de la comunicación lineal, masculina y jerárquica, y por otro lado nos habla de una comunicación en red femenina y democrática. El primer tipo, la que es lineal, masculina y jerárquica, es propia de la tecnología industrial. Es decir, Plant crea como sociedades industriales, sociedades tecnológicas. En las sociedades industriales todo se hacía de forma lineal, de forma masculina y de forma jerárquica. Y en las nuevas sociedades todo se tiene que hacer comunicación en red de forma súper democrática y de forma feminista. Crea una contraposición, está creando una contraposición entre dos modelos culturales. Y para mí esta proposición o esta forma de ver las tecnologías de la información y de la comunicación, o las tecnologías en general, de una forma diferente, en contraposición a lo que había, es una agenda política brutal. Pero no te dice cómo se tendría que hacer, obviamente. Te dice cómo es esa tecnología. Es una tecnología en red, es una tecnología feminista y es una tecnología democrática. Y aquí, una vez vista esta contraposición que Plant nos propone, me gustaría lanzar o plantear, o no sé si podríamos llamarlo una hipótesis, pero es casualidad que las nuevas formas de capitalismo, lo que se llama, o lo que es en la academia, capitalismo de conocimiento, o que las nuevas propuestas sociales postcapitalistas, como las que presenta el filósofo Zizek, busquen dentro de sus programas colectivos, dentro de sus modelos culturales, estas nuevas formas de organización en red más democráticas y no masculinas.
O sea, estamos viviendo un tránsito hacia un nuevo modelo cultural dominado por la ciencia y la tecnología. Y la pregunta ¿es casualidad que Plant nos haga ver que si no nos apoderamos de la orientación científico-técnica, el capitalismo o el nuevo neocapitalismo tecnológico busque la misma forma de organización en red, nos venda ideas de una mayor democracia y se haya apropiado un poco del discurso feminista? Para mí no es una casualidad. Es decir, las TIC, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, están abriendo y posibilitando nuevas formas de hacer. Pero recuperando nuevamente lo que decía Bayón, hace falta un programa político que acepte estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las posibilidades de liberación que éstas nos traen. Porque si no tenemos un programa político que reoriente bajo estas nuevas formas feministas, más democráticas y en red a las propias tecnologías, o sea, si no hay este programa político de base, todo colectivo humano, independientemente de las categorías sociales aplicables a estos colectivos, quedarán subyugados por las nuevas formas impositivas del modelo neoliberal y capitalista de conocimiento. Y en este sentido, añadiendo a otra autora, aceptaríamos la premisa de Judith Wajcam, no sé si se pronuncia así, Wajcam. Aceptamos su premisa cuando afirma que la tecnología es el resultado tanto de procesos tecnológicos como de procesos sociales. Si el feminismo no se involucra en el proceso social de la reorientación y la apropiación de la tecnología, el proceso social que le dará forma a esta tecnología será el neoliberalismo. Y aunque esta autora, Judith Wajcam, es promotora del tecnofeminismo, defiende que la tecnología no es neutra, no es flexible, sí que comenta que las tecnologías responden a las estructuras que le dan forma. Por lo tanto, podemos comprender que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son flexibles frente a las estructuras o programas culturales que puedan generarse en estructuras poscapitalistas y que garanticen mediante un programa político, es decir, mediante una agenda política, la horizontalidad, la comunicación en red y, por poner un ejemplo, la identidad en el ciberespacio. Queda claro que ese programa político no debe darse o centrarse únicamente en las nuevas tecnologías, sino que debe extrapolarse a todo. La tecnología y todo lo que implica la cibercultura es un nuevo espacio de lucha que se abre y el cual plantea grandes debates de mucha importancia. Pero lo que está claro es que nos hemos encontrado con unos discursos feministas frente a la tecnología que han generado, intencionadamente o no, una cierta tecnofobia, que cuando un feminismo ha propuesto una alternativa o una nueva forma de aproximación a estas tecnologías, los discursos radical, cultural y el relativismo socialista le han hecho la misma crítica que al propio sistema, pero a su vez nos encontramos con feministas que hablan de que el discurso utópico o liberal de la tecnología está falto de una agenda política porque está inmerso dentro de su propio sistema, pero a su vez se está asumiendo que el feminismo radical y cultural y socialista, o sea cual sea ese feminismo, no tiene esa agenda política. Por lo tanto, queda muy patente que hoy en día ni las ideologías de izquierdas, a gran amplitud, ni el feminismo, sea cual sea, como ha quedado o he intentado mostrar en este podcast, no tiene una agenda política para apoderarse de la tecnociencia, darle la vuelta a la tecnociencia e imaginarla fuera de sistemas patriarcales y capitalistas. Y ya está. Aquí el podcast me ha durado más de lo que pensaba que me iba a durar. Todos los artículos que os he comentado y todas las autoras las podéis encontrar en internet, muy fácil. Y si encuentro alguno os dejaré, si puedo, no sé si se puede, el link en la cajita de descripción. Y nada, espero que os haya interesado este debate abierto entre los feminismos y la tecnología y la sociedad del conocimiento y la sociedad tecnocientífica. Me alegro de volver a hacer un podcast
Y nada, suscribiros, dadle al like, compartirlo, hacer lo que os dé la gana con esto. Y ya está, aquí queda todo. Hasta luego.